Bienvenidos, Baei Chapa. Iniciamos nuestra clase de filosofía con el tema Perspectivas filosóficas y científicas entre lo biológico y lo humano. ¿Continuidad o salto cualitativo? Soy el profesor Daniel Oviedo. Hoy seguimos por los caminos de la antropología filosófica, que es aquella parte de nuestra disciplina que reflexiona acerca de los seres humanos. En esta ocasión vamos a hablar de si existe continuidad biológica entre nosotros los humanos y el resto de los animales o si se ha producido un salto cualitativo. Tenemos tres posturas. La primera, que está muy influenciada por el antropocentrismo, es decir, aquella corriente que da primacía a los humanos sobre el resto de las especies, y dice que hay un salto, es decir, una diferencia bastante grande o amplia entre humanos y otras especies. Luego tenemos la postura intermedia de Pascal y por último la postura de la continuidad, que nos dice que hay diferencias de complejidad o más bien cuantitativas. Los seres humanos somos animales, mamíferos. Nuestra lección de hoy trata sobre la relación evolutiva entre nosotros, los Homo sapiens sapiens, y el resto de los animales. Hay tres posiciones. La primera está muy influida por el antropocentrismo, una corriente de la cual ya formaban parte Tomás de Aquino, por ejemplo, el pensador aquitanense, René Descartes y también Immanuel Kant, quien creía que tenemos deberes con los animales, pero en calidad de deberes indirectos para otros seres humanos. Ellos han influenciado en la primera posición, que dice que hay un salto cualitativo entre las especies, representada principalmente por Max Scheler. La segunda posición, una postura intermedia, la de Blaise Pascal, y luego tenemos la posición de la continuidad, en la cual vamos a hablar de Onfray de la Mettrie y Ernst Cassirer. El antropocentrismo, sobre todo el extremo, está representado en la figura de René Descartes, un famoso filósofo y escritor francés, reconocido entre otras cosas por su frase cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Este racionalista creía que los animales son algo así como máquinas sin alma, autómatas sin mente, por lo tanto sin capacidad de sentir ni sufrir. Su pensamiento va a tener una notoria influencia en muchos pensadores y en general en miembros de la sociedad, pero no siempre de manera positiva, sino todo lo contrario. Inspirado por Bacon, afirmó que la tarea del ser humano es hacerse amo y señor de la naturaleza. Y aquí me extendí particularmente, haciendo ver que si hubiese máquinas tales que tuviesen los órganos y figura exterior de un mono o de otro cualquier animal desprovisto de razón, no habría medio alguno que nos permitiera conocer que no son en todo de igual naturaleza que esos animales, mientras que si las hubiera que semejasen a nuestros cuerpos e imitasen nuestras acciones, cuanto fuere moralmente posible, siempre tendríamos dos medios muy ciertos para reconocer que no por eso son hombres verdaderos. La primera posición es llamada el salto cualitativo. Estaría representada principalmente por Max Scheler. Para él, la diferencia entre las especies superiores de animales y los humanos no se hallaría en la inteligencia, sino en que solo nosotros tendríamos espíritu. Ser espiritual es sinónimo de ser humano. Entonces la diferencia no es cuantitativa, sino más bien cualitativa. Otra característica esencial del espíritu humano para el pensador sería poseer la conciencia de sí mismo. Pruebas como la del espejo, sin embargo, demuestran que creer que el solo ser humano tiene conciencia de sí mismo sería un error, pues algunos animales pueden saber sobre su propia existencia. Además, debemos recordar que existen muchas especies protoculturales y poseedoras de lenguajes de comunicación básica.
En una postura intermedia entre la continuidad o salto cualitativo, encontramos a Pascal, un filósofo francés y matemático que reflexionó acerca de la condición humana y se opuso al antropocentrismo extremo. Afirmó que la vanidad está muy anclada en el ser humano. También que nos hallamos en un punto intermedio entre lo terrenal y lo espiritual, lo que nos lleva a una situación desgarradora. Somos ángel y bestia, grandeza y bajeza a la vez. Somos conscientes de nuestra miseria. Sabemos lo que es la grandeza del ser humano. Dijo Pascal, entre otras cosas, el ser humano no es más que un junco, el más débil de la naturaleza, pero un junco pensante. No es necesario que el universo entero se arme para aplastarle. Un vapor, una gota de agua son bastante para hacerle perecer. Pero, aun cuando el universo la aplaste, el hombre sería más noble que lo que le mata, porque él sabe que muere y conoce la ventaja que el universo tiene sobre él. El universo no sabe nada. La grandeza del humano es grande, porque el humano conoce su miseria. Un árbol no conoce su miseria. Es, pues, ser miserable el hecho de sentirse miserable, pero es ser grande el hecho de conocer que se es miserable. Tales miserias no provienen sino de la grandeza misma. Son miserias de gran señor, de rey desposeído. Pensamientos y otros escritos de 1670. Pasando a la posición de la continuidad entre los demás animales y nosotros, tenemos a Julien Offray de La Mettrie, un ilustrado médico y filósofo del siglo XVIII, quien creía que entre humanos y animales solamente hay diferencias de grado y no de naturaleza o de salto cualitativo. Una de sus ideas es hoy en día considerada una extraña y cuestionada solución al problema de la dualidad planteado por Descartes, porque creía que tanto los animales como el ser humano son máquinas, pero tan perfectas que se dan cuerda a sí mismas, según el también francés. El Papa Francisco afirmó ideas vinculadas en cierta manera al continuismo, diciendo: la teoría de la evolución y el Big Bang son reales. Dios no es un ser divino ni un mago, sino el creador que dio vida a todo. La evolución de la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, porque la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. En la misma postura del continuismo va a estar Cassirer, que dijo: comparado con los demás animales, el ser humano no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hitos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Ser libre no significa quitarse la naturaleza de sus leyes y operaciones, sino que dentro de esos límites puede obtener cosas que solo él es capaz de conseguir. Fue un filósofo de la cultura prusiano que vivió entre los siglos XIX y XX y creía que la diferencia entre animales y seres humanos es de grados. El Homo sapiens es un animal, pero que además de razonar, como ya habría dicho Aristóteles, posee la capacidad de crear y utilizar símbolos. Los símbolos son hechos arbitrariamente y distinguen al Homo sapiens, mientras que los animales solo operan con señales. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué tanta diferencia crees que existe entre nosotros los humanos y nuestros parientes próximos, los demás animales? Gracias por la atención.